El desarrollo del conocimiento ha pasado una serie de etapas, ¿no? Hoy día la ciencia, digamos, maneja esta premisa que consiste en crear teorías, ¿no? Crear modelos, estructuras teóricas, comparaciones, para representar todos los significados que puede darse en la realidad, ¿no? Hoy día hemos llegado a eso, pero la pregunta es, ¿cómo iniciamos, no? ¿Cómo iniciamos, cómo se inicia el conocimiento? Durante la edad media, del siglo V al siglo XV, la edad media tenía ciertas características relacionadas al conocimiento. El ser humano estuvo relacionándose con su entorno y en esa relación comienza a aprender ciertas cosas que con el tiempo lo llamamos sentido común. Me tapo porque hace frío, ¿no? Si voy por un lugar oscuro, evito ir porque tengo miedo de que algo me pueda pasar, ¿no? Entonces, esas cosas se van aprendiendo por la propia vivencia, por la propia experiencia. ¿Es conocimiento? Sí, es conocimiento, ¿no? Pero aquí cuando hablamos de ciencia no hablamos netamente de ese tipo de conocimiento, ¿no? Hablamos de conocimiento científico, ¿no? ¿Y cómo se crea este conocimiento? Bien, esta lámina creo que es muy básica porque ya sabemos a qué vamos, ¿no? ¿Qué es la cualitativa, ¿no? Tiene que ver con cualidad, ¿no? Lo que no podemos ver, ¿no? Tiene mucho que ver con las expectativas, pero hay una palabrita ahí, ¿no? Que tiene que ver mucho con la investigación cualitativa. ¿A qué me refiero? Por ahí está en algunas láminas, todavía no estamos llegando, pero esa palabrita es interesante porque es la que todos debemos cultivarla. Si nos vamos a entrar de fondo en ese tipo de enfoque, eso es algo que no debemos perder. Y muchas veces se pierde por estar atareados de repente mucho en la técnica, ¿no? La técnica es un acompañamiento, ¿no? Pero esta cualidad que debe tener un investigador cualitativo es muy importante. Vamos a ver aspectos característicos de la investigación cualitativa, que se va a la cualidad, ¿no? Que también trata de comprender, ¿no? Una característica importante de este tipo, ese enfoque es la comprensión. No pretende probar, ¿no? Y eso es algo distinto y también lo vamos a observar en líneas finales. No pretende probar algo, simplemente es la comprensión de lo que está sucediendo, ¿no? Comprendo esto por tal cual. No digo es verdad, es mentira. No afirma, no defiende, ¿no? Pero permite comprender el porqué de esa conducta. En la investigación cualitativa, el tema relacionado a moral es bueno, es malo, cumple un papel, digamos, inexistente, porque lo que pretende es entender el fenómeno, más allá de las valoraciones morales que uno le pueda atribuir, como investigador me refiero, ¿no? Como hecho en sí, ¿no? Responde a las preguntas ¿qué es? ¿Cómo es? Y como dice acá el texto, ¿no? Este tipo de investigación trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, que da razón plena de su comportamiento y manifestación. ¿Qué sabemos del positivismo? De alguna manera el positivismo es, como lo hemos visto, un paradigma, una manera de hacer las cosas donde dentro de todas sus actualizaciones, su premisa mayor es ser objetivos. No trato con cantidad, ¿no? Ideas de cantidad, una serie de parámetros que vamos a verlos después en las diapositivas, que tienen que ver netamente con características propias de, y más allá o sin importar las distintas ramificaciones que se puedan dar. Pasa lo mismo con el paradigma interpretativo, que tiene varias corrientes, ¿no? Varias corrientes, algunas más desarrolladas que otras, algunas, como tú lo has dicho, le dicen naturalista, otros le dicen interpretativista, por ahí tenemos tal cosa, sale tal autor y aumentan, pero todos estos manejan una misma, como se dice, una misma línea, que es la interpretación, ¿no? Que es la interpretación porque va desde el sujeto. O sea, en el caso del positivismo, o esta manera de hacer conocimiento,
va desde el objeto de estudio, ¿no? Y en el caso del interpretativismo o del enfoque cualitativo va desde el sujeto. Es el sujeto quien distribuye o sus percepciones, ¿no? Y a este tipo de percepciones tal cual hay ciertas carreras o líneas filosóficas de las que tú puedes tomar y darle el marco para poder entender de lo que estás hablando o de lo que estás interpretando. Como dice su nombre, ¿no? ¿Qué plantea la fenomenología? Cuando hablamos de fenomenología, hablamos de una corriente filosófica, ¿no? Planteada o creada, propuesta por Husserl. Y Husserl fue un matemático, ¿no? Fue un matemático, él todo parte cuando él empieza a crear su tesis, sus investigaciones con respecto al por qué el 5 es 5, ¿no? Y comienza él a buscar respuesta de cómo son los procesos psicológicos dentro de la mente para atribuirle objetivamente a las cosas, para atribuirle algún conocimiento objetivo a las cosas. Empieza a preguntarse cómo funciona el cerebro en ese sentido, ¿no? Y él menciona, y él dice, ¿no? En su ejercicio matemático, él decía de cómo está constituida la conciencia, ¿no? ¿Por qué es 5 y no 4? ¿No? Y empieza a él a hacer una serie de investigaciones, y en esas investigaciones se da cuenta de que una cosa se presenta ante el cerebro y otra cosa es la que tú la percibes. Y él se da cuenta de que no hay estudios relacionados a ver con lo que tú percibes en tu relación con el otro, en tu relación con el entorno. Entonces comienza a ser una especie de escritos, ¿no? Es más, se hace, en Alemania se hizo profesor catedrático, después fue expulsado en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero fue muy conocido y la mayoría de sus escritos son relacionados a matemáticas y cómo es el funcionamiento de la mente, ¿no? Entonces, él en la fenomenología plantea las cosas o dice las cosas como se aparecen o como son percibidas en la conciencia. Esa es la verdad que vale. Para mí es lo que se presentó y es lo que vale, ¿no? Es como lo plantea él, ¿no? Es comprender y darle importancia a cómo las personas vivimos en el mundo en que vivimos. Y también no se concentra en las causas del fenómeno, sino en cómo aparecen, en cómo comprenderlo. Y bueno, otro representante para mí que es moderno y personalmente corresponde a una, digamos, a una corriente nueva dentro de lo que es la sociología, hace 30 años, que es la sociología de las emociones, ¿no? Mead es un representante eh, indirecto, por decirlo así, porque él habla acerca del acto de la persona como un instrumento o como un modo de adaptarse al ambiente. Y él menciona de que el hombre en la conducta social genera conocimiento con tu acto, ¿no? Y también recibes conocimiento. Mencionaba que a Mead lo coloco, Mead es un autor moderno, contemporáneo, que lo coloco ¿por qué? Porque es una corriente, si bien es cierto, no es representante de investigación cualitativa netamente, pero sí es representante de corrientes nuevas, como por ejemplo la sociología de las emociones, que lo que trata es de explicar cómo una persona en sociedad, su actitud o su conducta, pues el acto, tus gestos, los símbolos que tú le atribuyes y los significados que le dan en sociedad, se contagia y genera nuevas formas de comportamiento o nuevas formas de conocimiento y micro, como se dice, micro sociedades pequeñas, ¿no? Y nuevos fenómenos para estudiar. Y cómo esto se va dando día a día y en este proceso de interacción nosotros vamos creando conocimiento. Y este conocimiento debe ser captado justamente por métodos y técnicas, como en este caso es la cualitativa. Para mí, para Husserl, una de las cualidades que yo mencionaba y lo mencioné hace un rato y que el investigador cualitativo no debe perder es la intuición.
¿no? Porque la intuición es como una especie de radar que te dice estás yendo más o menos por el camino, o como que te ayuda o te dice acá hay algo aunque no lo puedas ver, y después ya con el uso de las técnicas se va clarificando, ¿no? Habíamos mencionado acerca de la intuición en antes, pero esa es la cualidad de todo investigador, afinar esta intuición, porque la intuición hace que uno interprete o lea gestos, ¿no? Entienda simbolismos, ¿no? Y esa intuición, bueno, algunos lo tienen más desarrollados y de repente otros menos, pero es algo que todos tenemos, ¿no? Entonces, se aboga por el desarrollo de esta intuición y que esta intuición puede reducirse a algo esencial. Es decir, me libero de todo lo que está alrededor, de todo lo objetivo y solamente cuenta lo que yo intuí. Y esa es la base de la fenomenología. El fenómeno o lo que se manifiesta tal como se manifiesta a mí. Y esa es mi verdad. Al otro se le puede manifestar de otra manera y esa es su verdad. Entonces estamos hablando de un montón de verdades y cómo llegamos a la que realmente cuenta, ¿no? Pero volviendo a Met, ¿no? Él habla de dos temas importantes. Digamos, su aporte más importante son dos temas. El acto, ¿no? Y como ya lo expliqué, una persona es generadora de acto, tú tienes una conducta que repercute en el otro y a la vez el otro repercute en ti, ¿no es cierto? Pero él lo toma de manera práctica, ¿no? Él dice de que nosotros siempre estamos creando acto, de que, de que por sí somos una especie de agentes que vamos interactuando y estamos creando nuevos fenómenos sociales. Pero a la vez que hacemos este acto, tenemos nuestro sentido del self. Cuando habla del sentido del self, habla acerca de la imagen que nosotros proyectamos a otros, ¿no? No es la imagen misma que nosotros tenemos de nosotros mismos. Cuando vamos a nuestra casa en un lugar solos, nosotros somos distintos a cuando estamos con gente. Y eso se sabe, ¿no? Sin embargo, es este self, este otro, esta imagen, la que es reproductora de actos ante los otros, ¿no? Entonces, ahí es que una especie de que no siempre soy yo mismo, ¿no? El que genera los actos, sino es el otro yo, es mi imagen la generadora de actos. Y sobre esta imagen generadora de actos ante los otros, es que nosotros estamos construyendo símbolos, gestos, conocimientos. Y esos son los captados por la investigación cualitativa, ¿no? Sus conceptos principales es el self y el acto, ¿no? Uno actúa o tiene una conducta en grupo de acuerdo a la imagen que tú quieres proyectar o la imagen que ya te has creado y quieres mantener. Entonces, esta imagen o este tú es generadora de actos con los otros, ¿no? Y te comunicas y proyectas y todo esto. Y esto es lo que investiga o lo que ve desde la lupa de la investigación cualitativa. Entonces, es un poco, de repente, estamos yendo de, como se dice, desde los resultados o desde lo que se ve, desde la masa, ¿no? Pero es interesante porque él, de alguna manera u otra, como te digo, no es un autor netamente fenomenológico, pero sí su enfoque tiene mucho que ver con el tema de la interpretación, porque habla del acto y el acto es el resultado o la conducta, ¿cierto? Y la conducta tiene que ver con una serie de razonamientos, costumbres, una serie de cosas que al final es un resultado, ¿no? Pero este resultado tiene una serie de símbolos, gestos que se masifiquen y culturalmente son aceptados también, o no, ¿no es cierto? Pero el punto es de que está manifestado en la sociedad, o sea, en el aire, como se dice así, ¿no? Está ahí, ¿no?